Hoy vamos a tener una conferencia extraordinaria porque el Día de los Museos es el domingo y la pensábamos hacer el domingo, pero el domingo el museo está cerrado, entonces hemos decidido por la tarde, y hemos decidido hacerla hoy. El hecho de traer hoy a Ángela aquí, bueno, aparte de que Ricardo se va a ocupar de presentarla, Ricardo me pasó su contacto y yo contacté con ella cuando está en la isla de Java, ¿es donde vives? Y hablé con ella para que diese una conferencia en los ciclos que yo organizo, voy a hacer propaganda de lo mío, en los ciclos de Hacemos Barrio, y la va a dar el 18 de diciembre. Acordaos que si alguien se la ha perdido y quiere volver a verla, el 18 de diciembre la dará en mi ciclo. Pero ha venido y, bueno, pues hay que aprovechar las oportunidades y hoy tenemos el lujazo inmenso de tenerla aquí con una conferencia que nos va a sorprender a todos. Me llamo Virgilio. Encerrado Redondo. Buenas tardes. Ha dicho Virgilio, bien dicho, que el día 18 de mayo, que es el domingo, es el Día Mundial de los Museos. Y esto es una de las actividades, hay muchas. Les voy a recordar luego todas porque él dice que habla de lo suyo, pero aquí tenemos que hablar de lo nuestro, que es el Museo de Albacete. Y por eso esta conferencia tiene sentido en el Día Mundial de los Museos, independientemente de que luego la repitan en el programa de barrios, en el edificio Ágora, que tiene ese nombre, como el Ágora griega, el lugar de encuentro, de palabra, del debate, la van a repetir el 18. Bueno, yo tengo que hablar de una presentación un poco diferente. No voy a leer su currículum, aunque lo pueda tener en el teléfono móvil, porque Virgilio ya se encargaría de dármelo, incluso ella. Y no tiene mucho sentido hablar de currículum muchas veces. Lo que tiene sentido es hablar de las personas, de los sentimientos que uno tiene y por qué la presento. Esto, ahora salió una publicación en el Día del Libro, me trajo un recuerdo, perdonen ustedes que lo haga, pero José Luis Cuerda, el famoso cineasta, presenta un libro y me dice, quiero que me lo presente a Ricardo, ¿no? En fin, tenemos una amistad de otras cosas. Y cuando me escuché con él dije, ¿qué quieres que hable de ti? Dice, lo que tú te dé la gana, porque nos lo vamos a pasar bien, porque el libro es de humor y hay que hacer humor. Bueno, pues de esto voy a hablar de Ángela. Yo conozco a Ángela hace tiempo, tuve la gran suerte de conocer a su padre y a su madre, que está aquí con nosotros. Padre que hacía teatro. Y Ángela la conocí bailando, danza. Y además me sorprendió porque hacía danzas orientales, bueno, orientales, muy del oriente, porque la gente cuando habla de oriental piensa que es danza árabe, no, mucho más al oriente. Hacía cosas muy bonitas. Desde ahí tuvimos una serie de contactos hasta que ella, comunicando conmigo, me dice que está haciendo una serie de composiciones musicales. Y de hecho, justo hace un año, qué casualidad, 365 días, ahora mismo estábamos presentándola en el Teatro Circo de Albacete. Y porque ella al piano, con una pantalla detrás proyectando, hizo toda la música, la composición que ella hizo de la película, El Golem, tan famosa película del origen del cine, y que, bueno, fue maravillosa. Justo en esas conversaciones de esos días, me entero de lo que está investigando. Está haciendo su tesis doctoral, ya con esto digo que es licenciada, que es especialista en música, que tiene el título de piano, etcétera, 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 que ahora está haciendo el doctorado en la Universidad Internacional, ¿no? La Complutense de Madrid, donde se licenció con la Internacional de Valencia. Ahí tiene algo de su currículum. Pero que se fue hace muchos años, en el 2010, al Oriente, a Bali. Vive en Java, pero lo que hablamos no tiene nada que ver ni siquiera con esto, es una conversación por otra cosa. Y es que saben que el Teatro Circo, estamos camino, costará muchos pasos, que sea patrimonio material patrimonio de la humanidad. Mucha gente dice, pero merece tanto la pena, el día que quieran se lo contamos. Yo me ofrezco aquí al señor de las conferencias para ver si me retiro y poder darles una conferencia de lo que significa esto y la importancia que tiene el Teatro Circo, no en Albacete, a nivel mundial. Porque cuando la gente ve que la rótula que hay arriba, que no se ve, es la misma que sostiene el brazo de la Estatua de la Libertad, cuando se sabe que, cuando
Fijaros si es importante el teatro-circo. Alguien lo vivió el año pasado, hace un año y medio, porque vio todo Albacete ocupado por militares, porque decidió la Unión Europea, el gobierno español y la Unión Europea, celebrar la conferencia de paz sobre Ucrania y Gaza en la pista del teatro-circo. O sea, no se elige cualquier lado, se hizo una cosa en la Alhambra y otra en el teatro-circo de Albacete. Bueno, elementos de convivencia cultural. Esto no se elige en cualquier lugar, si no tiene importancia. Pues en ese momento hablábamos de eso, de que el teatro-circo se construye a la vez que se está construyendo la Torre Eiffel. Y me dice, madre mía, si supiera lo que yo he encontrado de la exposición universal de París de 1999, ¿qué encontraste? Bueno, desde una cosa que no sé si lo va a decir ella, pero yo lo adelanto, y es que dice que encontró que hasta hubo una plaza de toros hecha por un albaceteño. Pero no sé si lo vas a decir, por tanto me lo callo. Si eso, y si no, que lo cuente en las anécdotas. En París, exposición de 1999. Qué poco presumimos de lo nuestro y qué poco conocemos de nuestra historia. Pero sobre todo no va a hablar de instrumentos, eso sí que no va a hablar. A mí me ilusionó tanto, que hablando un día con Virgilio dije, habla con esta muchacha porque esto es que es una cosa que había que saber. No solo que había que saber, sino que hemos tenido la suerte de poder conocerla, o el mundo la va a poder conocer por una albaceteña. Si esta mujer fuera del País Vasco o de otros lugares, ya veríamos. Estaba puesta en no sé dónde, porque está investigando una cosa que es de carácter mundial y de importancia mundial. Pero nosotros en Albacete también. ¿Por qué está en el Día Mundial de los Museos? Pues porque lo que ha encontrado estaba en un sótano de un museo que ni siquiera los del museo sabían que estaba. Claro, ¿qué vas a hablar del Día de los Museos y en la Asociación de Amigos de los Museos? Que mejor que hay cosas en los museos que están escondidas. En el Albacete menos. ¿Por qué? Porque es un museo moderno. Bueno, moderno. Ya tiene más de 50 años, pero quiero decir que tiene los años que tiene, digo, de su creación mucho más. Cuando lo crearon hace casi un siglo, ¿no? El inicio del museo. Pero, claro, ya existe la informática, pero cuando todo esto pasó, no había nada de nada, un registro papel, si la ficha luego se pierde. Estamos hablando de un museo alemán que pasa por una Primera Guerra Mundial, por una Segunda Guerra Mundial, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, y ahí está. Y que una albaceteña mira por dónde, ya lo contará ella, pues da con él. Ahí está ella. Día de los Museos, Asociación de Amigos del Museo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo van a ver ustedes el próximo día, ¿no? El día 18, les invitamos a que vengan. Primero hay una asamblea, aquí hay personas que sois socios y socias, y tenemos la asamblea donde vamos a aprobar el proyecto del año que viene, los presupuestos, todas estas cosas que se suele aprobar. Nuestras asambleas son pacíficas, duran poco, y estamos todos de acuerdo, no hay disputas, no hay peleas, eso está bien. Luego tendremos una cosa, una presentación de un cuadro que se ha comprado para este museo, con la ayuda del Ministerio de Cultura. Vamos a tener luego un coro infantil, música, también tiene su relación. Y después nos vamos a tomar una cerveza para celebrar el Día de los Museos, que la asociación prepara pues un aperitivo. Están todos y todas invitados, incluido tú, si sigues estando en Albacete. Y ella con más razón, todavía. Bueno. ¿He hablado mucho? Me ha pedido ella que hablara, porque ha dicho, tienes que dar un tiempo, porque espero que si hay alguien que se retrase, llegue a tiempo. Y ya es la hora. Ángela, amiga, va a ser doctora, investigadora, una cosa maravillosa. Tengo el gusto de decirle que me voy a ir enfrente para ver el vídeo, las fotos que ponga, pues que está con nosotros y que muchas gracias por estar y por lo que estés haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y por darme la oportunidad de hacer aquí esta charla hoy. Y también gracias a todos vosotros por haber venido, que siempre cuesta un esfuerzo. Y porque, bueno, en el fondo, esto es de lo que voy a hablar hoy es un hecho de cierta relevancia histórica, ¿no? Porque tiene que ver con un episodio de la historia cultural del cual se ha hablado muchísimo, se ha escrito muchísimo, pero a la vez, y la mayoría de los que estáis aquí lo sabéis, lo que voy a hacer hoy es contaros una historia personal que ha sido, la verdad, una cosa chulísima que me ha pasado
últimamente y que, bueno, pues me hace muchísima ilusión que hayáis venido y así poder compartirla con todos vosotros. Y bueno, no sé si dicho esto puedo seguir, está todo bien, se me oye, etcétera. Yo la primera vez que escuché, bueno, que leí la palabra gamelán fue durante mis estudios en el Conservatorio de Valencia, sobre todo, concretamente en la asignatura de Historia de la Música, ¿no? Entonces, en aquellos libros, pues siempre cuando uno llegaba al capítulo de Claude Debussy y de los impresionistas franceses, pues ahí se hablaba de la influencia que el gamelán de la isla de Java había tenido sobre Claude Debussy. Yo no sé si todo el mundo tiene aquí ubicado a Claude Debussy, pero por si acaso os recuerdo, para aquellos que hayáis nacido después del año 87, aquel programa que había y que tenía una sintonía al principio que hacía... Pues bueno, para aquel programa esta melodía había sido arreglada por un japonés, Isao Tomita se llamaba, pero bueno, la composición original la había hecho Claude Debussy para piano. Y bueno, lo que siempre se hablaba en estos libros de historia, en realidad quedaba todo como en una mención, no iba la cosa demasiado profunda, ¿no? Se hablaba sobre la influencia que este gamelán de Java había tenido sobre el estilo compositivo de Claude Debussy, ¿no? De manera que bueno, pues todos aquellos sabíamos de esta influencia, aunque no supiéramos lo que era un gamelán, pero bueno, así era la historia. Pero, ¿qué es un gamelán? Claro, estaremos preguntándonos. Un gamelán es un tipo un conjunto de instrumentos, podríamos decir, característico de muchas regiones de Indonesia, de Java, de Bali, de Sunda. También hay en algunos otros países del sureste asiático, como Camboya, aunque tienen otro nombre, pero básicamente son unos instrumentos que van siempre en conjunto y que tienen los elementos sonoros, que son de bronce, sobre unos soportes de madera, ¿no? O sea, son básicamente instrumentos de percusión. Estos instrumentos básicamente los hay de dos tipos. Unos son de láminas, como este que veis aquí así en primer plano, y otros son como los gong, que muchas veces son de tamaño pequeño y están puestos horizontales, ¿no? Con este soporte, como se ve, no sé si el ratón se ve cuando lo paso, no se ve. Bueno, ahí en la fila de atrás se ve como una línea de gongs puestos en horizontal. Aquí lo podemos ver mejor. Y bueno, este conjunto instrumental tiene bastantes peculiaridades. O sea, para empezar, aquí vemos como que, bueno, aquí cabe muchísima gente, ¿no? Y es que, de hecho, el gamelán es un instrumento, podríamos llamarle un instrumento comunitario. Es una especie de orquesta en la que mucha gente se puede sentar a tocar, aunque no necesariamente tiene que ser de este tamaño y con este número de instrumentos, ¿no? Hay gamelanes con más instrumentos, otros con menos, pero básicamente suelen ser pues, estos dos tipos de instrumentos de percusión que vemos aquí. Es muy curioso ya no solamente el instrumento en sí, ¿no? Los instrumentos en sí, sino también la manera que los indonesios piensan la música, ¿no? Y el hecho de ser un instrumento comunitario también tiene mucho que ver con la manera de vivir en Indonesia, ¿no? Que es una sociedad que funciona mucho realmente en comunidad, ¿no? La gente está siempre junta y la gente colabora en todo, a lo mejor con tareas que no son demasiado especializadas, pero son pequeñitas tareas que cada uno tiene y que hacen que el conjunto pues acabe funcionando. Y es un poco lo que pasa en el gamelán, ¿no? Que cada instrumento no requiere a lo mejor un dominio técnico extraordinario al que haya que dedicarle muchísimas horas, pero esa función que tiene cada uno en su instrumento es fundamental para el conjunto. Y por otro lado, que parecería fácil, pero hay otras dificultades, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que
cada persona que está ahí tocando conoce de sobra lo que está tocando cualquier otra persona que está sentado delante de otro instrumento. Por ejemplo, cuando yo estuve allí estudiando en 2010, me resultaba muy curioso que en las clases tú te sentabas y hoy te tocaba, venga, hoy te tienes que tocar, ahora tienes que tocar el bonán, ¿no? Este primero que tenemos aquí. Entonces tú tocabas el bonán como podías y cuando terminaba la pieza que estábamos tocando, cambiábamos de sitio y entonces cada uno se sentaba en el lugar del otro, lo cual implica que hay un conocimiento del conjunto, ¿no? O sea, eso contrasta muchísimo con lo que pasa en las orquestas de hoy en día, sobre todo en las orquestas sinfónicas, en toda la música clásica. No le pidas al violinista que sepa tocar lo que toca el clarinete, o sea, eso es algo impensable, ¿no? Y bueno, estos gamelanes, dependiendo de la región de Indonesia de la que vienen, pues tienen diferentes características. Y los hay de muchísimos tipos. Este es muy parecido, pero aquí se ven otros dos instrumentos que forman también parte de este conjunto que es el gamelán, que son unos tambores, aquí que veis a la derecha, de madera y piel, y a la izquierda los gong grandes, colgados. Esto es otro gamelán que, como veis, tiene otro color, ¿no? Y porque el bronce, pues depende de la aleación de estaño, las proporciones de estaño, cobre y también por el paso del tiempo, pues se puede ennegrecer. Y luego hay otro instrumento muy importante también, que es el único que también es de percusión, pero que no es de bronce, que es como una especie de xilófono, es el gambán, que está hecho, tiene láminas de madera. Y aparte de estos instrumentos, que como veis son instrumentos grandes y pesados, no es que cada uno pueda, pues venga, yo me llevo mi bonán a mi casa, ¿no? O sea, pero sí que hay otro tipo de instrumentos que son portátiles, porque son pequeños, y que básicamente hacen la función de hacer las melodías, ¿no? Y son estos dos que tengo aquí dibujados, un rebab a la izquierda, que es un instrumento de cuerda, y diferentes tipos de instrumento de viento. Y luego, sobre todo, la voz humana. Tengo aquí este fragmento. Me gustaría que escucharais un poco un tipo de gamelán, ¿vale? Porque hay cantidad de variedades. Y este que se ve aquí concretamente es de la región de Sunda, en Java Occidental, que es un poco la región de la que vamos a hablar un poco a lo largo de esta tarde. Y ya que vamos a escucharlo, hay un par de cosas en las que os podéis ir fijando, porque al principio, claro, uno no entiende nada, empezando desde el tema de la afinación, ¿no? Esto, ahora de entrada, cuando empecemos, no lo diréis, pero pensaréis, la chica, hablando así llanamente, como que se le ha ido el tono, ¿no? Uno diría, esta se le ha ido el tono. Luego, cuando uno está allí y ve que el que toca el rebab o el que toca los vientos están tocando exactamente las mismas notas que ella, dice, pues vaya, no se le estaba yendo, ¿no? o se le está yendo a todos. Y eso, bueno, lo percibiréis ahora al principio, luego hablaremos de hecho de este fenómeno musical. Y luego, bueno, os podéis fijar que esta línea que hay aquí, veis que hay tres instrumentos de láminas. Podéis, por ejemplo, fijaros en cómo a veces van tocando la misma secuencia de notas, pero otras veces van como alternándose. Y ahí es donde entra un poco ese papel ese papel comunitario, ¿no? Ese elemento comunitario en el que tú rellenas los huecos que yo dejo libres. Y por último, el bonán que está ahí a la izquierda, que veréis que va haciendo otro tipo de diseños rítmico-melódicos. Y dicho esto, vamos a escuchar, es un minuto lo que dura. Para que señales, la gente dice que...
Bueno, este fragmento es un trocito de una representación larguísima de 1 hora o 2 horas de teatro de marionetas. Pero justamente este era un fragmento en el que el titiritero estaba ahí sin hablar ni sin hacer ningún tipo de movimiento con las marionetas. Y bueno, me imagino que desde el principio hasta el final un poco la percepción ha cambiado y lo que al principio parecía sonar así un poco que no se entendía nada, cobraba un poco más de sentido, ¿no? Como que uno se hace a ese tipo de afinaciones, ¿no? E incluso me atrevería a decir que más de uno habrá habido un momento que diga, ostras, eso suena como a chino, ¿no? O sea, esto es una cosa que nos ha pasado a todos porque es un cliché que ha llegado hasta el día de hoy y que además pues siempre ha estado muy presente y o sea, cuando éramos pequeños era muy típico eso de, venga, toca una china. Y tocar una china al piano quería decir usar las teclas negras del piano. Y ya con eso aquello como que sonaba a chino, ¿no? Esto lo digo porque pasa a día de hoy, pero también pasaba en 1889 cuando ocurrió este fenómeno del que vamos a hablar, pero que esto es incluso una cosa muchísimo más antigua, porque desde mediados del siglo XVIII, este hombre, Josep Maria Miot, que era un jesuita que había estado de misión en China, él hizo transcripciones de la música china y lo que hizo es transcribirlo a un pentagrama, ¿no? Con lo cual el mundo occidental ya supo de esa escala china, que era una especie de pentatónica que se llama, y eso ha quedado pues así hasta el día de hoy. Después volveremos un poco sobre este tema. Y bueno, ahora puesto ya en contexto en lo que es un gamelan, quiero hablar un poquito de lo que eran las exposiciones universales, ¿no? Que son unos fenómenos de masas que han durado hasta el día de hoy, ¿no? Se siguen haciendo exposiciones universales. Pero en el siglo XIX aquello fue unos eventos completamente en un mundo en el que no había ni televisión, ni internet, ni radio, ni nada, pues era una forma de entretenimiento bastante espectacular y con bastante impacto, sobre todo porque además duraban mucho tiempo, ¿no? Normalmente eran 6 meses lo que duraban las exposiciones. Y claro, bueno, pues ahí la gente, o sea, esto era un entretenimiento de lo más llamativo porque ahí se podía ver de todo tipo de cosas. Aunque bueno, sabemos que las exposiciones universales básicamente eran lo que es cualquier otra feria, ¿no? Y que son, pues eso, estrategias comerciales para vender o bien productos o bien ideas, ¿no? Ideologías. Y bueno, detrás de estas exposiciones universales estaba siempre la idea del progreso, ¿no? Y por eso la Torre Eiffel es el símbolo del progreso y es la primera construcción enorme hecha de hierro, que luego, como hablaba Ricardo, fue también el mismo sistema que se utilizó para construir el Teatro Circo. Y no solamente eso, sino también eran maneras de definir las identidades nacionales, ¿no? En esa época de la historia en la que todavía no era tan así, ¿no? Las naciones no estaban tan constituidas. Y aparte de esto, era como una manera de que esas naciones se proclamaran unas por encima de la otra, ¿no? Y que establecieran ahí las jerarquías. Y esto, o sea, en realidad, para mostrar ese poder que tenía cada una de estas potencias en esta época, pues no solamente se valían del progreso de cada país y de los productos que se producían y de las manufacturas, sino que también, sobre todo en el caso de los países que eran imperios coloniales, pues se hizo uso realmente de gente traída de las colonias, ¿no? Y sobre todo Francia, Inglaterra, Países Bajos, pues allí una de las maneras de entretener también a la gente, ¿no? Con la excusa de que la antropología es una nueva ciencia que están haciendo y que queremos instruir a la gente sobre otros pueblos de la Tierra, pues aparte de esto también eso era un poco como decir, bueno, es que mi imperio llega hasta aquí y esto todo es nuestro, ¿no? Y además
una manera de justificar ese colonialismo, porque la manera en la que mostraban a esos indígenas era pues, de manera que se viera lo primitivos que eran, ¿no? Lo incivilizados que eran. O sea que bueno, fue toda una estrategia en la que entran muchísimos factores y muchísimas perspectivas y bueno, y que al final este tipo de cosas de los colonizados ahí pues tenía su punto de hasta legitimar, ¿no? el colonialismo y de decir, es que veis, es que necesitan que los eduquemos y tal, ¿no? Bueno, aquí pongo esta foto que es de otra exposición universal en la que se ve claramente cómo está todo el mundo ahí mirando al pobre africano ahí, que los tenían durante 6 meses pues como si fuera un zoo humano. De hecho, bueno, esto ha sido un tema muy súper controvertido y bueno, hoy en día no estamos tampoco muy lejos de todo esto, lamentablemente. Y bueno, y aquí es donde entran ya los Países Bajos y sus colonias, que en aquellos años, bueno, en aquellos 2 siglos y medio, eran lo que hoy se conoce como Indonesia, que entonces se llamaba las Indias Orientales Neerlandesas. Y Países Bajos se autorrepresentaron en estas exposiciones, pero sobre todo tirando de estas colonias. Y lo que hicieron, que esto fue una novedad, fue introducir ya no solamente objetos a exponer, sino que trajeron pueblos enteros, ¿no? Eso era como que algo que tuviera mucho más impacto y que entretuviera muchísimo más, ¿no? Y donde se podía ver realmente no solamente los objetos que la gente construía, sino o sea, cómo esa gente vive, cómo los utiliza, cómo son sus casas, cómo son los modos de vida. Entonces, bueno, Holanda estuvo implicada en estas 3 exposiciones, bueno, muchísimas más, pero concretamente en estas 3, este señor estuvo muy involucrado. Entonces, Gustav Mundt era un administrador de las plantaciones de té y café en el oeste de la isla de Java. Era un tipo con un mogollón de tierras, un mogollón de gente trabajando para él y que, bueno, al cual acudieron para pedirle apoyo y para pedirle algo que exponer y algo que representara a los Países Bajos. Y entonces él pues dijo, pues me viene bien, porque puedo abrir mercado, puedo vender mis productos, el té y el café, y bueno, pues os mando ahí un grupo de nativos que hagan allí de figurantes y que vendan sus artesanías, etc. Entonces así se organizó concretamente la Exposición de París de 1869, que es de la que estamos hablando hoy. Pues Gustav Mundt y otros cuantos magnates ahí de la época, pues construyeron toda la aldea y trajeron a los indígenas para que pues mostraran sus hábitos diarios, las artesanías que realizaban, que las vendieran también. Entonces vendían, pues esto por aquí veis, los sombreros, pero bueno, pues vendían un poco de todo, telas, y podías ver cómo hacían las telas, cómo las teñían. Pero en todo esto, el punto estrella de las exposiciones y el que realmente sirvió como un reclamo comercial era el espectáculo de gamelán y de danza javanesa, que se organizó como en una especie de café concierto rústico hecho de bambú, donde la gente se sentaba y podía contemplar el espectáculo de gamelán y danza a la vez que se tomaban su café, su té, su chocolate o su cerveza holandesa también. Y bueno, pues entre estos espectadores, pues allí estuvieron pues Claude Debussy, Ravel, Saint-Saëns y muchos de los compositores y escritores y pintores de aquella época y bueno, pues realmente aquel espectáculo tuvo un impacto, pues sobre todo porque ya había una corriente estética en aquella época que era la orientalista, ¿no? El orientalismo y el exotismo. Entonces, pues todo eso ya hacía bastantes décadas que era pues una manera de imaginar y de viajar y de soñar cómo era ese Oriente y bueno, pues todo tipo de fantasías, con lo cual el gamelán fue todo un éxito, cumplió todas esas expectativas de exotismo y gracias a la figura de Debussy
pues este gamelán al final pues, ocupó un lugar privilegiado en la historia de la música occidental y de hecho pues, si googleáis gamelán Claude Debussy os sale seguro la exposición universal, la influencia que tuvo el gamelán, cómo Debussy se vio influenciado por los procesos musicales javaneses y cómo esto al fin y al cabo hizo que la música occidental tomara otro rumbo, ¿no? Y de ahí aparecieran pues, vanguardias de todo tipo y bueno, novedad en la manera de componer. Y hasta aquí es donde, bueno, lo que se sabía de esta historia. Y ahora, bueno, aquí ahora entro yo y el momento en que decidí hacer un máster en investigación y luego continuar con el doctorado, y ese tema me parecía interesante porque, sobre todo, en realidad luego uno cuando leía lo que ponían no se decía nada, ¿no? Siempre se decía, el gamelán de Java influyó muchísimo y la escala pentatónica, y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo he tenido la suerte además de, como podéis ver ahí abajo, la investigación de archivos en la era digital. He tenido la suerte de vivir en esta época en la que la investigación de archivos es una cosa que la puede hacer cualquiera desde el sillón de su casa, o sea, no te tienes que ir a los archivos de Holanda o a los archivos de Indonesia y en plan ahí a pasar hojas de periódico y buscar, ¿no? O sea, tú llegas y buscas las plataformas donde están la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España o la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de Francia y es tan sencillo como muchas veces teclear una palabra y ahí te salen cantidad de periódicos. Por supuesto hay que echarle tiempo y hay que estar ahí, pero vaya que ya quisieran muchos de los investigadores de hace 20 años que esto hubiera sido así de fácil. Y bueno, yo cuando empecé la investigación, realmente de lo que es ese gamelán no quedó prácticamente nada. O sea, quedó unos grabados en varias guías oficiales y en la prensa, donde bueno, se podían ver los instrumentos, además aquí se ven incluso con bastante detalle. Pero, por ejemplo, no hubo fotos, no, el espacio era tan oscuro que en aquella época pues, no daba para sacar fotografías de lo que era el gamelán. Luego lo que había lo que hay son cantidad de recortes de prensa, de periódicos, describiendo todo lo que sucedió ahí, cómo reaccionaba el público y luego muchos datos concretos, ¿no? Y luego también hay algunas transcripciones musicales que bueno, también nos hacen ver cómo sonaba eso. Sabemos que ahí hay un filtro, ¿no?, que pone el que está escuchando y sobre todo otro filtro que le pone cuando lo quiere escribir, porque o sea, ya sabemos que no se puede transcribir las escalas del gamelán, no se puede transcribir a un pentagrama porque son otras afinaciones que requerirían que pongas una nota en medio de las dos líneas, ¿no? Pero bueno, estas transcripciones pues, ayudan mucho a entender muchas de las cosas que ocurrió y de hecho pues, mi investigación doctoral realmente lo que yo estaba haciendo era un poco como reconstruir esos espectáculos desde lo logístico, ¿no?, cómo habían llegado allí, quiénes eran, hasta luego lo más puramente artístico, ¿no?, que es qué hacía la gente en el escenario, o sea, qué hacían las bailarinas, qué hacían los músicos y luego, por supuesto, cómo todo aquello los occidentales lo estaban percibiendo, ¿no?, con aquella mentalidad de la época en la que estaba siempre el tema del primitivismo, ¿no?, y de esta música tan primitiva, estos salvajes, ¿no? Y bueno, aquello me permitió a mí pues, reconstruir pues saber qué instrumentos estaban en el escenario a base de leer lo que la gente iba describiendo. Luego encontrar otro tipo de escalas que se habían dado durante los espectáculos. Procesos musicales curiosos de los que tampoco se había hablado nunca, como una cosa que se llama el surupán, que es lo que habéis escuchado al principio, donde parece que la cantante estaba cantando en otro tono, cuando en realidad es una superposición de sistemas de afinación y que es una cosa muy, muy típica de la música sundanesa. Y luego también, bueno, pues durante la investigación yo reconstruí un poco las coreografías y lo que aquella gente estaban bailando y cómo se relacionaban con los músicos, etc. Luego, por último, había
llegado a encontrar en la prensa el momento del desmantele del kampung, el kampung javanés, que era la aldea javanesa. Entonces, bueno, aquí está la foto del último día o de los últimos días y, bueno, aquí leemos como que el kampung javanés está ahora desierto. El martes pasado, hombres, mujeres y niños tomaron el ferrocarril hacia Génova, donde embarcaron en un barco holandés rumbo a Batavia. Batavia es lo que hoy en día es Yakarta. El gamelán está en silencio, todos los instrumentos se van con los artistas de la orquesta. Esto es lo que decía la prensa francesa. Y bueno, sobre el gamelán, claro, como no quedaron instrumentos, ¿no? A diferencia de lo que sí pasó en otras exposiciones universales, como la de Chicago y la de Ámsterdam, de esos mismos años, para las cuales el gamelán sí que se sigue conservando todavía. Uno va al museo en Ámsterdam y puede ver el gamelán que estuvo tocando en la exposición de Ámsterdam. Y uno va a Chicago y puede ver en el museo, el Field Museum de Chicago, puede ver el gamelán que estuvo tocando durante la exposición, pero del de París no quedó nada, ¿no? Entonces, pero eso sí, han habido siempre candidatos que han querido decir, ah, yo era, ¿no? Uno de ellos es un gamelán que llevaba 2 años en París ya, porque lo había cedido un holandés, se lo había regalado al Conservatorio de París como para que mostrara esas curiosidades de Java. Y bueno, a simple vista, si veis el bonang y el bonang, pues no es el mismo, ¿no? Está claro que estos brazos que tiene aquí este bonang, pues este no los tiene, ¿no? Y luego tiene además, tiene una pata muy característica con un grabado así que bueno, dices, ah, mira, en este otro grabado de la época casi que se parece un poco, ¿no? Pero no era porque el resto no concuerda. Y además es que en esa exposición de París ese gamelán también estaba expuesto, pero estaba expuesto en otra sala, en el pabellón oficial de los Países Bajos, se ve ahí abajo, con lo cual es imposible que este gamelán fuera el que estuvo allí tocándose y el gamelán que Debussy escuchó. Pero es que hay otro, que es el más oficial, ¿no? Este es el gamelán que en Indonesia todo el mundo siempre tiene como el orgullo de decir que es el que ha estado en París, sobre todo porque durante los 40 años que estuvo en un museo, aquí en la placa explicativa explicaba que sí, que este gamelán es el que había estado en la exposición de 1989, etc. Casi que es mucho más evidente que no era este gamelán, ¿no? Pero entonces, ¿cuál era el gamelán? ¿No? O sea, y bueno, yo de hecho, cuando empecé la investigación, que hace ya 4 años, estuve buscando y tratando de encontrar alguna pista, pero ya, o sea, prácticamente, o sea, hacía ya casi 1 año y medio o 2 que yo eso lo había dado por perdido y me lo había imaginado, pues, o bien destartalado en alguna buhardilla parisina o en algún museo local, algún coleccionista, o incluso que lo hubieran devuelto a Indonesia, como decía ese recorte de prensa, y que allí los japoneses lo hubieran fundido para hacer balas y armamento, que era una cosa que pasó mucho durante los años 40 y 50, ¿no? Cuando la Segunda Guerra Mundial, la gente enterraba los gamelanes para que los japoneses no los encontraran. Y yo dije, bueno, pues cualquier cosa puede haber pasado. Hasta que un día, buscando información en un recorte de periódico que tenía que me interesaba, leí la palabra Hamburgo. El gamelán viene de Hamburgo. Y en ese momento yo estaba con Luca Chiantore, que es mi director de tesis, con el cual estaba además escribiendo un artículo sobre todo esto. Y digo, ¿cómo que el gamelán viene de Hamburgo? Si el gamelán venía de la isla de Java. Bueno, pues por lo que decía antes de lo fácil que es hoy en día investigar, se me ocurrió buscar gamelán, Hamburgo, Gustav Mundt. Y entonces me apareció otro recorte de periódico que tenía yo además guardado en mi ordenador desde hacía 3 años, cuando para mí el holandés era como hablar chino, que bueno, hoy en día tampoco es que... Pero bueno, en esos días era como, bueno, ya leeré este artículo. Bueno, pues en ese artículo que tenía ahí guardado explicaba de dónde venía el gamelán y a dónde iba el gamelán. Y resulta que Gustav Mundt, este administrador de los campos de té, había decidido, efectivamente, ceder, aparte de todos los indígenas y un montón de productos y el té y el café, quería prestar el gamelán, ¿no? El gamelán para todos los 6 meses que duraba la exposición. Pero que después de eso, él quería que se lo enviaran a Hamburgo, que era su ciudad natal,
como donación al Museo Etnográfico, ¿no? Que el Museo Folkelkunde, que hoy en día se llama MARC. Claro, eso todo además ocurrió en cuestión de 15 minutos, porque en el minuto 15, Luca, que estaba al lado y también estaba alucinando, encontró un catálogo de todo lo que había entrado en el museo desde el año 1850, un documento como de unas 2000 páginas, y bajando hasta abajo dice, pues mira, aquí en diciembre de 1869, no sé si lo veis aquí, o sea, 2 meses después de que la exposición se hubiera cerrado, hay un tal Gustav Mundt que ha donado todos estos instrumentos, un gong, un kempul, un jenglong, un bonang, un pekinwekin, o sea, bueno, con algunas fotos. Y bueno, este documento sigue porque son un montón de instrumentos y además había cedido una colección entera de marionetas. Y bueno, pues en ese momento, o sea, imaginaros el desencaje de la mandíbula, como era. Y claro, ahora faltaba que eso todavía estuviera ahí, porque como decía Ricardo antes, o sea, Hamburgo fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, pero a lo bestia, ¿no? Y luego a saber tú eso que había pasado, con lo cual, bueno, pues yo al día siguiente escribí al museo, les expliqué, hola, mira, que soy investigadora, que estoy haciendo esto y me gustaría saber si todavía tenéis esa colección que se llama A2423 y que va hasta la A2480. Y la curadora del museo me contestó, me dijo, pues sí, tienes suerte, todavía lo tenemos aquí. Y de hecho, pues estaría muy bien saber de dónde viene ese gamelán y quién es ese tal Gustav Mundt. O sea, la gente del museo no tenía ni idea, tampoco es que Gustav Mundt fuera un personaje así muy conocido, y de hecho uno lo busca en la prensa y prácticamente no aparece nada y no sé, o sea, es un poco normal, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso. Bueno, después de aquello, 2 meses después, por fin conseguimos una cita. O sea, yo durante 2 meses no podía nada más que saber que el gamelán estaba ahí, pero tampoco podía comprobarlo, porque la única foto que había, que me enviaron del bonang, que tenía esas patas tan características, estaba hecha desde arriba, ¿no? Con lo cual yo veía, sí, tiene 2 filas de 5, y a mi madre le decía, mira, mamá, ¿tú crees que esto, claro, no tiene los brazos? Seguramente es, pero no se le ven las patas. Yo le decía a la señora, ¿no me puede hacer una foto así desde abajo para que yo vea las patas? Me decía, eso es imposible, porque claro, los instrumentos están en las reservas, y luego entendí que claro, las reservas están en otro edificio a 2 horas de la ciudad de Hamburgo. Total, que todo aquello era saber que estaba y no poder. Yo me acuerdo que le dije, mira, pues la semana que viene voy. Y me dijo la señora, tranquila, que esto aquí no funciona así. Dije, vale, te puedo dar cita para dentro de 2 meses. Y bueno, después de 2 meses, por fin pudimos estar allí, y entonces comprobamos que efectivamente el gamelán, o sea, el bonang, era exactamente el que estaba dibujado, y que además no era en blanco y negro, sino que era de color rojo. Eso fue una cosa que me llamó mucho la atención. Luego también, bueno, había otros instrumentos que habían sido dibujados, como el kendang, ese tambor. Además, si veis aquí a la derecha se ve esto así, toda la roña, ¿no? Como había estado bien sobado el parche. Luego estaba el rebab, que esta foto no es mía, es de ellos, porque no lo habían encontrado. El día que fuimos no lo encontraron en los millones de estanterías que tienen las reservas. Y por último había un objeto teatral que formaba parte de los vestuarios que cedió un príncipe de Java Central, el príncipe Mangkunegoro V, y que yo lo tenía en mente porque esta foto la había visto 27 millones de veces. Y de hecho, bueno, de las bailarinas javanesas hay muchísimas fotos. Y aquí se pueden ver perfectamente todos los vestuarios. Sí, eran niñas de entre 12 y 16 años. Y aquí esta es Sariem, que es la que estaba antes, y ella es la que estaba teniendo ese objeto, que no le tocaba estar ahí, por cierto, porque eso era cosa del príncipe de Java. No sé por qué esos 5 o 6 objetos acabaron también colándose de alguna manera en la colección de Gustav Mundt y acabaron en Hamburgo. En realidad, todos estos vestuarios luego los he encontrado, están en las reservas del museo en el Wiegelmuseum de Holanda. Pues ellos tampoco sabían lo que era, porque pone vestuarios de Java Central, siglo XIX, pero está clarísimo que son, porque o sea, el total de prendas que hay ahí se corresponde con el listado de los vestuarios que se sabe que se enviaron, y luego además todos los que llevan
todos los que no fueron usados por las bailarinas, que no aparecen en ninguna foto y que son sobre todo los de los personajes así más brutos, los gigantes, los guerreros barbudos, cosas que ellas pues no se iban a poner ahí para hacer su danza, están impecables. Y en cambio todos estos que llevan ellas están todo hecho polvo, llenos de manchas, los chales están todos hechos rasgados, todo ennegrecido. Y bueno, pues la verdad que eso fue también bastante guay. Y de momento no sirve para nada hasta que no haga un poco más de investigación y se me ocurra escribir algo y publicar algo, pero sí me sirve para hacer este tipo de chorradas, que me divierte muchísimo. Y bueno, porque sé que hay aquí compañeros del conservatorio, profes y alumnos, y bueno, hay 2 artículos que hemos publicado, Luca y yo, recientemente, que si luego queréis me podéis escribir, os mando el enlace y ahí directamente os lo podéis descargar. En este de la izquierda es el estudio de los instrumentos, ¿no? Con todas las fotos, la descripción, es una cosa más descriptiva. Y luego este de la derecha es el que ya estábamos haciendo antes de haber encontrado el gamelán y que se centra más en recomponer todas las piezas de los espectáculos y de cómo fueron percibidos por la crítica de ese año. Y bueno, y ahora pues vamos a hablar un poco de museos, ¿no? Ya que esto es un poco con motivo de este Día Internacional de los Museos. Y voy a contar un poquito cómo fue toda este encuentro con el gamelán y cómo son además estos museos que, bueno, yo reconozco que siempre el museo me ha gustado muchísimo y he visto algunos museos en mi vida, pero vaya, nunca había sido yo una experta en museos, ni muchísimo menos, y mucho menos de reservas de museos. Y claro, al principio, pues yo no sabía, lo primero que se me ocurrió fue, habrá que llevarse una mascarilla, ¿no? Acababa de pasar la pandemia, pues seguro que hay que llevarse una mascarilla y tal. Y bueno, la cosa no iba muy desencaminada, había procedimientos bastante estrictos. Pero bueno, lo más curioso fue que al llegar a Hamburgo yo iba a buscar un gamelán y aquello estaba todo nevado, ¿no? Y entonces, como, ostras, voy a buscar un gamelán, aquí una ciudad que está todo lleno, está todo blanco, lleno de nieve. Y entonces la curadora del museo, con la que yo me había estado intercambiando emails, nos llevó a las reservas del museo, que están como a 2 horas de Hamburgo, y que son como una especie de edificios que utilizaban durante la Segunda Guerra Mundial para guardar armamento, y que son como unas naves, y todo lleno de estanterías repletas de objetos de las colonias, porque bueno, Alemania también tuvo sus colonias, yo me pensaba que no, pero Alemania, bueno, y el caso es que la sección de Oceanía, aunque sabemos que Indonesia no es parte de Oceanía, pero ahí donde estaba almacenado el gamelán, estaba pues lleno de objetos de Papúa Nueva Guinea, de bueno, infinidad de objetos que, por cierto, pues se suelen quedar en las reservas. Esto es una cosa que no pasa solamente allí. He visto así recientemente que en el Museo del Prado también pasa. O sea, el porcentaje de objetos que están expuestos que están en exposición no llega ni al 5 o 10% del total de objetos que los museos guardan en las reservas. Y en el caso de estos países como Holanda o Alemania, claramente hay un miedo, ¿no? También a que hoy en día, cuando se supone que está superada la época colonial, pues haya un poco de controversia e incluso que pasen cosas como que las excolonias pidan que se les devuelva lo que era suyo, ¿no? Y lo que habían robado. Y de hecho hace poco Holanda tuvo una historia así, que una de las islas de Indonesia le pidió que le devolvieran ese tesoro de no sé cuántos lingotes de oro y diamantes, y Holanda, bueno, pues tuvo que decir que sí. La verdad que, bueno, veo que los museos están muy por la labor de colaborar, ¿no? Y de tratar de soliviantar todo el daño que hayan podido hacer. En fin, al final, este gamelán, cuando llegamos a las reservas, el gamelán estaba todo esparcido en diferentes salas. Allí primero nos pusieron una bata blanca, unos guantes, la mascarilla al final no hacía falta, y nos explicaron que no los habían podido poner todos juntos, entonces estaban repartidos en varias salas. Y bueno, yo el instrumento que siempre llevaba en mente, que es el que siempre estaba dibujado en las guías oficiales de la exposición y en la prensa, era este bonang, ¿no? Entonces, claro, yo un poco lo que iba era a buscar el bonang, que era el que iba a
a corroborar que habíamos encontrado el gamelán de 1889. Y claro, en la primera sala a la que nos mandaron, pues ahí, claro, entramos ahí y digo, ostras, vale, un sarón, qué bonito, sí, unas marionetas, vale, bueno, sí, no, pero aún tenemos más en otra sala. Bueno, menos mal, venga, nos llevan a otra sala y allí, pues aquí, mira, aquí está esto, pues sí, 3 sarones, 3 no sé cuántos. Y yo me empezaba así a caer así ya el sudor, porque bueno, igual se podía haber perdido ese instrumento y ya está, y entonces quedar todo ahí en que no se puede demostrar. Y al final nos llevaron a una tercera sala, ¿no? Tranquilos, que queda una última sala. Y me acuerdo que era una sala así, enorme, larguísima, y ahí de repente empecé a ver instrumentos al fondo. Sí, ahí veo un Gender. Sí, aquí un no sé qué. Yo digo, madre mía, ¿y el bonang dónde está? Y en ese momento Luca me hizo así, y entonces bajé así la cabeza y estaba justo así en nuestros pies, que era pequeñísimo, y no lo había visto. Y bueno, ahora mismo lo cuento y se me ponen los pelos de punta. Y bueno, o sea, la emoción en ese momento fue, no se puede contar. Yo de hecho me puse ahí a saltar y a dar gritos y le di un abrazo a Luca, y la chica del museo y la curadora se miraban así como diciendo, joder, que tanta emoción, no sé. Y bueno, de hecho aquí tengo ahí está el momento, ¿no? El momento primer encuentro con el gamelán. Ahí podéis ver, de hecho, cómo se ven todas esas estanterías, cómo son un poco las reservas del museo. Y veis también aquí, a la derecha, otros objetos que iban acompañando al gamelán como parte de la colección que Gustav Mundt había donado a ese museo de su ciudad natal. Y bueno, voy a pasar ahora, no me quiero extender muchísimo, ¿vale? Porque luego después me encantaría, si alguien tiene alguna pregunta que hacer de cualquier tipo, pues que podamos hablar, bien sea de cuestiones de museos o de música o de gamelán o de cualquier otro tipo de cosa. Pero bueno, os voy a enseñar obviamente de qué consta ese gamelán, que es un gamelán enorme, que no se corresponde para nada con lo que yo tenía en mente que estaba en el escenario, y es por una razón muy concreta, y es porque el escenario era muy pequeño y no cabía todo. O sea, no cabía, habéis visto al principio esos gamelanes en los que caben 20 personas, pues este gamelán es un poco así, ¿no? Que eso no quiere decir que luego a la hora de tocar no se pueda hacer música con muchísimos menos instrumentos, y sí que se puede, y se puede hacer una cosa mucho más minimalista y seguir siendo música para gamelán y seguir sirviendo su función artística y de entretenimiento y de lo que sea. Y bueno, este gamelán en su conjunto tiene estos 2 gongs que aparecen arriba, que son enormes, de los que se cuelgan, y el kendang, que es el tambor. Luego tiene un kenong, que es como un gong horizontal. Y luego tiene un gambang de madera, que es una especie de xilófono, el que se ve aquí a la derecha, y otro gambang de bronce. Y luego tiene 7 instrumentos de láminas, estos se llaman todos sarón, son 7 sarones. Y luego tiene un gender, que es también un instrumento de láminas, pero que tiene la particularidad de que tiene resonadores de bambú. Y luego había un tamborcito pequeño, un beduk, y por último estaban los 3 bonang, 2 de los cuales habían perdido el soporte de madera, no lo habían conseguido encontrar en las reservas. Y bueno, pues se puede hablar muchísimo sobre este gamelán, hemos hecho un estudio así bastante extenso, no me voy a poner aquí a hablar de las características de cada instrumento porque tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, simplemente decir que es un gamelán bastante de élite, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los sarones, o incluso estos, están esculpidos a partir de un bloque único de madera. O sea, no es que tú hagas una cajita que ensamblas ahí 4 tablones y luego le pongas encima las láminas, que también se hace, ¿no? En los pueblos, en las zonas rurales. No, esto está todo tallado en la madera y luego, además, la afinación que tiene, luego hablaremos de esto un poco, demuestra que era un gamelán que estaba afinado con mucho cuidado, ¿no? No se puede saber de cuándo es el gamelán, porque hasta que no se haga algún tipo de análisis químico de laboratorio, pues los materiales no se puede, pues bueno, yo no puedo saber nada, pero supongo que se puede ver los pigmentos de cuándo datan, o la madera, o el bambú.
Pero lo que sí que se pueden ver son otro tipo de cosas, como por ejemplo manipulaciones que una vez que estaba en el museo, este gamelán ha sufrido, ¿no? Como por ejemplo que donde faltaron láminas, pues las han sustituido por otras que son de madera. Luego también habían puesto aquí gomas elásticas para que esto no vibrara, ¿no? Porque ahí parece que rozaba con la lámina. Y luego el martillo aquí, pues como veis, le habían puesto un poco de cinta aislante. Esto no es del año 1889. Lo que pasa es que no se sabe, la gente del museo no tiene idea de qué ha pasado todos estos 135 años con ese gamelán. Pero todo apunta a que, bueno, sufrió varias modificaciones, reparaciones. Y bueno, aquí, por ejemplo, se ve otra reparación, esto que es esta almohadilla, esto que sirve de almohada sobre la que se colocan las láminas luego, y que la habían restaurado también, ¿no? Y por último, que han pintado los números encima de las teclas, como hacen en Java últimamente, ¿no? Desde el siglo XX, para saber un poco dónde están. Entonces, esto todo apunta a que en algún momento en el museo este gamelán se utilizó pues con fines didácticos, ¿no? Y a lo mejor organizaban cursos ahí. Y bueno, pues aquí recapitulo un poco para que veáis qué es lo que sí que estuvo en la exposición de París, qué es todo aquello que Claude Debussy escuchó y tanto le llamó la atención, ¿no? Y son pues 2 de los Bonin, uno solo de los 7 Sarones, el gambán de madera, siempre todos la gente que escribe en el periódico siempre hablan de ese que tenía las teclas de madera, ¿no? El tambor, que tuvo un papel muy, muy importante. Luego una especie de sistro, del cual no se sabe nada. El rebab, que como os he dicho, no fue localizado por la gente del museo, aunque tiene que estar por alguna parte. Y luego una serie de gongs pequeños que diréis, esto no estaba en la foto. Vale, es que esto no era parte de la colección de Munt, esto era parte de la colección del Museo de Holanda de Leiden y todavía no sé por qué razón prefirieron usar este en lugar de esos 2 gong grandes. Probablemente esto eran 5 y daba más juego que utilizar esos 2, que además estaban afinados igual, con lo cual era una nota solo, pero bueno, eso son todo especulaciones mías. Y lo que sí que se sabe es que el gamelán no fue construido para la exposición, sino que ya se había usado antes, porque todos esos instrumentos que no fueron usados en París tienen en cambio señales de que han sido afinados. Por ejemplo, esto es como esta raspadura aquí se usa para afinar esto, y este instrumento no fue utilizado, o este trozo de pasta que se ve aquí aún también, ¿no? Entonces esto indicaría que este gamelán pues, se utilizaría a lo mejor pues, para tocar en las plantaciones de té y café, pues ellos hacían ahí, tenían que tener un poco a la gente, a los trabajadores los tenían que tener un poco contentos, entonces pues el señor de la plantación, que era Gustav Munt, pues no tendría uno, sino que tendría por lo menos 5 gamelanes para tenerlos ahí entretenidos los viernes por la tarde. Y bueno, luego la gente del mundo de la música, pues siempre, claro, lo primero que quieren saber es, ya, pero ¿cómo estaba afinado? Porque siempre hay una obra de Claude Debussy que forma parte o sea, es la obra emblemática en la que se supone que plasmó toda la influencia de este gamelán. Cosa que a mí siempre me pareció un poco extraño, porque la obra se compuso en 1903, me parece, o 1905, 15 años después de la exposición. Y dices, bueno, pues sí, ¿por qué no? Pero vaya, quiero decir, si una cosa te llama la atención tanto, pues la compones enseguida, no 15 años después, cuando además, entre medias, ya has escuchado otros gamelanes, porque hubo otro gamelán en otra exposición de París en 1900, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el caso es que en esas composiciones para piano, uno lo que siempre ve pues son esas escalas pentatónicas, ¿no? Que muchas veces además coinciden con las teclas negras del piano, y claro, siempre uno quiere saber, pero ¿realmente era una escala pentatónica o no? Y bueno, aquí, después de haber conseguido que nos dejaran tocar todos los instrumentos, lámina por lámina, gong por gong, y de conseguir aquello grabarlo con una grabadora, pues pudimos realizar las tablas de las frecuencias, de hercios. Esto simplemente pues para que la gente lo pueda leer, ¿no? La gente del mundo de la música, pues aquí puede saber, pues mira, cada cosa tiene, ya que no se puede escuchar, porque este gamelán está en Hamburgo, en las reservas, a las cuales prácticamente no se puede acceder,
pues esto sirve para darse una idea de cómo estaba afinado, ¿no? Y aquí están todos los instrumentos y aquí están las frecuencias con una nota aproximativa, ¿no? Pues 159 hercios, pues más o menos es como un re sostenido, así. Y bueno, pues dicho esto, por ejemplo, os voy el famoso Bonan, que es el que siempre estaba retratado, o sea, se ilustró varias veces y que además era el que todos los críticos siempre hablaban de este instrumento como que era el protagonista de la orquesta y el que mejor se oía. Y aquí os voy a poner cómo suena. A ver, no puedo. Para los que entendemos un poco de música, cuando uno oye esto, pues en realidad suena un poco a una escala pentatónica, o sea, la cosa no iba muy alejada, ¿no? O sea, efectivamente era un poco lo que en realidad se esperaba, pero podría haber sido cualquier otra cosa, porque, por ejemplo, los gamelanes, el gamelán que actuó en la exposición de Ámsterdam de los años antes, curiosamente lo habían afinado como una escala occidental, para que no chocara mucho al oyente europeo, ¿no? Pero este gamelán efectivamente era un poco lo que se esperaba. Y además lo curioso es que se sigue manteniendo la afinación, o sea, un indonesio a día de hoy, un experto en gamelán de día de hoy, cuando lo oye dice, pues sí, suena a una escala slendro normal y corriente, o sea, sigue afinado, y es porque el bronce es una aleación cuya afinación dura muchísimo, ¿no? O sea, hay gamelanes del siglo XVII, del siglo XVIII y que siguen sonando. De hecho, cuanto más tiempo pasa, es como que la afinación se estabiliza más, ¿no? Y luego, de hecho, si miramos las tablas, aquí hay dos instrumentos que resaltan con respecto al resto porque son como más agudos, están un poco más altos, afinados más altos que el resto, pero la mayoría están muy acordes. Todo lo que está en mismo color es porque tienen los mismos números. O sea que incluso a día de hoy se mantiene una coherencia en la afinación de todo ese conjunto de instrumentos, que es una cosa, bueno, para un indonesio es algo normal, y dirá, claro, ¿no? Pero bueno, para nosotros pues es una cosa curiosa, ¿no? Cómo después de tanto tiempo se puede mantener la afinación. Y bueno, otro de los instrumentos que también estuvo en el escenario de París, que fue otro Bonan, ahora si lo veis aquí es lo mismo, pero sin el soporte de madera. Y por último, os voy a mostrar aquel que también dio mucho que hablar, que era el xilófono, ¿no? El gambang de madera, y que también está afinado acorde con los otros dos Bonan. Y bueno, pues escuchando esto, pues es un poco normal que muchos de los oyentes de 1889 dijeran que aquello efectivamente que eso era música china, ¿no? Y que, claro, es que tiene influencia de las culturas milenarias de China, etc. No es exactamente ni una escala pentatónica tal cual la transcribieron, ni tampoco de la escala china, ¿no? Pero bueno, es parte del marco cultural de la época y de las expectativas que había en aquellos años. Y bueno, pues voy a ir terminando ya con esto. Sí que me gustaría, bueno, pues mencionar que esto es el principio de otra investigación, ¿no? Que ojalá alguien o mucha gente siga llevando adelante, ¿no? Porque ahora simplemente pues, se han abierto las puertas del museo, por fin, el museo ya sabe lo que tienen ahí, y se ha hecho un primer estudio, pero a partir de ahí pues, hay muchas investigaciones que se pueden seguir haciendo, tanto de lo que pasó en la exposición de París, ¿no? y a través de, o sea, a partir de lo que hoy ya tenemos estos instrumentos, poder reinterpretar todas esas partituras que se compusieron o poder pues, también leer todas las fuentes primarias, todos los testimonios de la gente y entonces entender un poco mejor por qué hablaban de que las sonoridades eran de este tipo y no de este otro, ¿no?
Y bueno, y sobre todo también aporta mucho a lo que es la historia de la construcción de gamelanes de Indonesia, ¿no? En el pasado, de lo cual hay muy poco hecho porque se conservan poquísimos gamelanes. Como os he dicho antes, en los años 40 desaparecieron gran parte de ellos porque los fundían los japoneses para hacer balas. Entonces, y los que se conservan pues están en palacios o en algunos museos, o me refiero a los gamelanes antiguos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un documento que habla un poco de las características constructivas de la época, de cómo se construían, por qué tenían aquí resonadores para cada una de las láminas, ¿no? En vez de tener una sola cabida para todo, por ejemplo, ¿no? Un montón de cosas. Pero bueno, sobre todo lo que ahora queda un poco pendiente también es qué va a pasar con ese gamelán. Y claro, esto es un tema un poco... Pues bueno, a ver, lo primero la primera cosa que propusimos hacer, pero que de momento está ahí sin ir a ninguna parte, es organizar una exposición, o sea, que ese gamelán lo saquen de las reservas y lo pongan. O sea, claro, yo lo primero que pensé, madre mía, este museo, que además es una cosa así es un museo muy moderno en sus perspectivas, ¿no? No sé si hoy dará tiempo también a hablar de eso, de cómo son los museos que hay ahí en Holanda y en Alemania, cómo organizan todos los contenidos y las ideas y los conceptos y tal, pero no, ¿qué es lo que iba a decir? Que son museos muy modernos, pero que tienen toda esa cantidad de objetos que no quieren exponer precisamente porque lo que se lleva hoy en día no es exponer objetos que además recuerdan a ese pasado colonial, ¿no? Y es como clavar ahí un poco, ¿no? Sino que ellos lo que quieren es proponer, o sea, exponer ideas y conceptos, ¿no? Y entonces a lo mejor uno llega y se ve unas salas ahí enormes y que prácticamente están vacías. Pero claro, hay una iluminación, no sé cómo, una proyección ahí, un panel en el que habla de tal perspectiva con respecto a poquísimos objetos, porque prácticamente no hay objetos, y de hecho todo lo que se expone son cosas que son huérfanas, digamos, ¿no? Que no tienen dueño para que no puedan un poco reclamarlo. Y bueno, pues de hecho el Museo de Hamburgo en este momento no tiene pensado hacer una exposición ni siquiera, no solo permanente, que le daría mucha vidilla al museo, y por esto decía lo de que es un museo muy moderno, pero que es un museo que tiene muy poca afluencia porque es una ciudad pequeña y le podría dar muchísima vidilla a este museo porque este gamelán lo ha buscado, o sea, no solamente yo, o sea, todo del mundo de la música clásica, o sea, este gamelán se ha buscado desde hace 135 años. Toda la gente quiere ir a verlo y si está expuesto, pues la gente va a ir ahí a verlo, pero bueno, de momento parece que no, para ellos no es una prioridad. Pero bueno, aparte de esto, otra alternativa casi más problemática sería que lo devolvieran, o sea, yo se lo llegué a plantear, ¿no? O sea, si esto no lo vais a exponer, no hay una posibilidad de que este gamelán sea repatriado, ¿no? Y claro, ahí ya estamos tocando en un tema un poco más delicado, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que también la gente de hoy en día de los museos están muy por la labor de dialogar y muy por la labor de devolver los objetos que tienen ahí al lugar donde pertenecen. Y entonces, bueno, eso sí que sería ya pues, muy interesante, que se pudiera hacer una exposición allí primero. Luego la idea sería poder hacer alguna en París, que es donde realmente aquel fenómeno tuvo lugar, ¿no? Y que luego fuera devuelto a Yakarta, digamos que hiciera el camino inverso, ¿no? Si hizo Batavia, Marsella y Marsella-Hamburgo, pues que haga Marsella, París, Marsella y bueno, sí, yo también había pensado hacer una parada en Albacete, ¿no? Si era posible y que luego pues se devolviera a Indonesia. Y bueno, podríamos aquí hablar todavía de un montón más de cosas, pero yo creo que a lo mejor podemos encender la luz y si alguien quiere preguntar alguna cosa o comentar,
Y nada, sobre todo daros las gracias de que me hayáis aguantado aquí esta historia desde el principio. Y gracias a Virgilio y a Ricardo y al museo por haber acogido esta presentación. Y bueno, pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario o contar alguna otra historia de alguna experiencia museística. Me imagino, enhorabuena. Gracias. Ha habido un momento que yo conociendo también a Luca, pues os he imaginado ahí. Entonces, quería yo preguntarte un par de cosas. A nivel de archivo sonoro, habrás estado también en la investigación escuchando no solo a gente allí en directo, donde vives, pero se ha grabado ya durante tiempo. ¿Qué es lo más antiguo que se dispone a nivel de grabaciones de gamelán? Y la otra pregunta es, siendo música de uso tradicional como nuestro flamenco, y el flamenco se sabe que en estos siglos ha tenido unas transformaciones, fusiones con otros estilos. ¿Se observa eso también? ¿Hay una transformación desde que se documenta esta música del gamelán? Me imagino que es muy variada y es difícil de responder a la pregunta, pero tiene una transformación fuerte, a lo mejor en el último siglo, por acotar un poco el tiempo, ¿no? Vale, pues mira, voy a empezar por esta segunda pregunta, que son muy interesantes las dos. Y respecto de esto, es muy curioso que, o sea, siempre se habla como de las culturas asiáticas, se suele decir que están muy, muy ancladas en la tradición, ¿no? Y que, de hecho, siempre, esa ha sido una de las maneras en la que la antropología y la sociología siempre se ha enfrentado a todo lo que no sea europeo. Son culturas eternas, ¿no? Siempre les asocian ahí una temporalidad, ¿no? Como que no han evolucionado, que es parte del cuento que nos quieren vender para que digamos, ay, pobrecicos, y nos necesitan, ¿no? Pero es verdad que siempre se habla de que las tradiciones no cambian y es un poco cierto que hay un interés muy grande por mantener ciertos parámetros y ciertos elementos de las tradiciones, es verdad. Pero eso, luego a la hora de la práctica, es imposible que las cosas no cambien, ¿no? O sea, ya lo sabemos, los procesos culturales es que todo cambia porque cambian los tiempos, cambia la gente, o sea, los instrumentos mismos van cambiando, se van construyendo de manera diferente. Luego también es cierto que depende de qué región son más propensos a innovar o no. Por ejemplo, en Bali, aunque mantienen la tradición en el sentido de que el uso que se le da al gamelán tiene su función ceremonial y tal y cual, pero siempre hay nuevas composiciones en el estilo gamelán, con los instrumentos de gamelán tradicional de siempre, pero que innovan de alguna manera, ¿no? Y son composiciones nuevas cada vez, no es que siempre se toque este repertorio y tal, o sea que obviamente sí que hay una transformación. Y claro, eso es una cosa que a la hora yo de hacer mi recomposición, mi reconstrucción de lo que pasó en París en 1889, a partir de esas transcripciones, claro, sería como muy ingenuo pensar, oh, claro, no habrá cambiado, todo sigue igual. No, obviamente no. Y de hecho, yo he visto así, he podido ver prácticas que dices, ostras, esto hoy en día no lo hacen así, este instrumento suele tener este rol o otro, aunque eso también es pillarse los dedos porque músicos hay muchísimos en todas partes y quién es para decir eso no se hace así en ninguna parte, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que a raíz de esta investigación sí que se puede saber que ciertas cosas que hoy en día, por ejemplo, pasan en el gamelán sundanés, en Sunda, que es la región de donde venía ese gamelán y esos músicos, sí que hay elementos, procesos musicales que ya estaban en París. Con lo cual, bueno, París no sirve nada más que para poder trazar, o sea, en el tiempo hacia atrás, ciertos procesos de hoy en día y decir, pues mira, todavía entonces, o sea, ya entonces esto se hacía. Pero bueno, o sea, hay cambio, claro que hay cambio. Sí. Y luego la otra pregunta, las primeras grabaciones de gamelán, curiosamente, la primera que se hizo fue en la Exposición Universal de Chicago, que tuvo lugar 4 años después. Esa fue, o sea, de hecho, en el 1889, Edison ya estaba, el fonógrafo de Edison ya estaba funcionando. Y creo que durante esa exposición algo se grabó por ahí de cosas, de gente o en algunos otros conciertos, claro, como ahí había
un montón de instalaciones y un montón de salas y conciertos de todo tipo, pues algo se grabó de otros espectáculos, pero no del gamelán. Entonces, solo 4 años después, en Chicago, Benjamin Gilman hizo la primera grabación de la historia de los cilindros de cera. Lo que como antes se grababa eran cilindros de cera y ahí se iba marcando. Entonces, los primeros cilindros de la historia recogen un espectáculo entero de gamelán, que también fue organizado por Gustav Mund, y etc. Y es muy interesante, además, ver. Claro, ahí tenemos un documento sonoro, ¿no? Y se puede contrastar con el documento escrito de las transcripciones que hay de 1889. Y yo, por ejemplo, pues puedo ver que, mira, pues esto que escriben aquí también en las grabaciones se puede escuchar. Lo que pasa que se parece poco, porque el gamelán de 1893 era enorme, tenían un escenario grandísimo, entonces lo pudieron desplegar ahí todos los 20 instrumentos. Mientras que en París eran 7 o 8 personas ahí y la mayoría eran el que tocaba el rebab, el que tocaba el de madera y el tambor. Y luego lo que es gamelán de bronce, digamos, era 2, 3 instrumentos. Con lo cual es muy diferente el conjunto sonoro. Y luego otra cosa muy, muy diferente, y es que, esto no lo he dicho al principio, no todos los gamelanes suenan a chino. O sea, porque hay 2 tipos de afinaciones. Una es la afinación eslendro, la que se parece más a la pentatónica que nosotros llamamos, y luego está otro tipo de afinación que es la Pellock, que tiene 7 notas y ya tiene otro tipo de interválica. Y el gamelán de 1893 era de escala Pellock, entonces tampoco da una idea de esa sonoridad que pudo tener. Pues nada, gracias por estas preguntas. No sé si alguien más quiere decir alguna cosilla. Me enviaste hace unos días el PDF de la investigación, que te lo han publicado en la revista de alto impacto más importante a nivel mundial de música, ¿no? Sí, la Galpin Society es una sociedad que está en Inglaterra, pues, británica, y ellos se centran en publicaciones, investigaciones sobre instrumentos musicales, no sobre música ni cultura, sino sobre los instrumentos musicales, ¿no? Pero bueno, un gamelán fue como que al principio, ¿ves que esto es un instrumento de música? ¿No? Porque claro, era todo instrumentos pues, de la tradición clásica occidental, pues clarinetes, violines, cosa europea. Pero bueno, así al final lo publicaron porque claro, es un hecho muy relevante, es un gamelán que tiene una carga histórica muy grande, entonces pues ahí está publicado. ¿Esto que nos has contado, se lo ha contado al mundo? Sí, un poco. No, a ver, mucha gente ahora ya, esos 2 artículos han circulado, entonces pues el mundo ya un poco lo sabe, que se ha encontrado el gamelán. ¿Has dado conferencias por ahí? Y he dado alguna conferencia por ahí también. Pues la primera fue en Oxford, fue organizada por la propia Galpin, donde publicamos después el artículo. Luego hubo otra en Chicago, de la American Musicological Society, y luego hace poco hubo otra en Nueva Zelanda también. Así que bueno, tuve la suerte de poder estar por ahí contando esta historia del gamelán. Y bueno, si alguno, como he dicho antes, si queréis saber un poco más así a detalles técnicos y tal, pues o la historia en general de cómo fue, están en inglés los artículos, pero bueno, pues podéis perfectamente pedirlos y... A ver, para ti, ¿cuál es el futuro del gamelán? ¿Cómo? El futuro. ¿Qué futuro tiene para ti, la música? ¿Qué futuro? Bueno, para mí, o sea, lo ideal sería lo que comentaba antes, primero hacer una exposición temporal de unos meses en Hamburgo y que se pueda exponer, además se podría hacer una exposición muy chula porque hay muchas cosas aparte del gamelán que se pueden exponer como haciendo una recreación de lo que pasó en 1889, porque están los vestuarios en Holanda, como os he contado antes, entonces se pueden traer todos los vestuarios. Luego, otro investigador con el que yo he estado colaborando tiene un montón de objetos originales de la exposición, como guías oficiales, partituras, o sea, hay muchos objetos que se pueden disponer ahí y hacer una exposición bastante chula que sería bonito. ¿Cómo? Una exposición sobre la exposición. Claro, ya la meta exposición. Entonces a mí me gustaría que eso se pudiera hacer y que la gente tuviera la ocasión de venir y luego también pues, que se hiciera algún tipo de evento que recogiera pues, conferencias de investigadores sobre gamelán o hacer un evento allí en Hamburgo y luego otro en París. Pero lo ideal, o sea, lo que a mí más me gustaría era que esto lo pudieran devolver a Indonesia
y que allí lo tengan ellos. Claro. Es que no es un expolio. Esto fue una donación que hace un señor que fue su propietario. Entonces, no es un expolio, es propiedad de ese museo. Claro, eso es lo que el museo me contestó. Es que lo que importa es la procedencia. Entonces, hasta que yo no pueda demostrar que Gustav Mundt lo cogió de manera impropia, porque claro, lo que ya no sabemos es cómo lo consiguió Gustav Mundt. ¿Lo heredó de otro administrador de plantaciones? ¿Lo compró? Es que no lo sabemos. O sea, lo único que se sabe es que fue una donación. Entonces, en principio, ellos pueden estar tranquilos. Otra cosa es que, de todas formas, pues si aún así no le vas a sacar partido para que lo tengas ahí cogiendo polvo en las estanterías, pues... Pero está y está cuidado. Y esa es la otra... No es una cuestión muy fácil. Y es que, de hecho, mucha gente en Indonesia me lo dice. Ya, pero es que... O sea, están los que dicen, ¡ay, cuándo nos lo van a devolver! ¿No? Y están los que dicen, ya, pero es que mejor que esté allí, que está cuidado, porque de hecho está muy bien cuidado, está en una sala con aire acondicionado, con producto, todo está para que no haya plagas, y está muy bien, lo han preservado muy bien, la verdad. Entonces, claro, la gente allí dice, ya, pero es que lo van a traer, ¿y dónde lo van a meter? ¿En qué estado? Pero si hubiera un museo que lo pudiera albergar y lo pudieran restaurar, lo pudieran exponer ellos, para mí eso sería lo ideal. ¿Eh? No, desde luego, ¿no? Y está... Dices que vamos a las conclusiones y terminamos. Sí. Expo 1992, Sevilla. Hay piezas de la Expo de 92 que están en un sótano en Albacete. ¿Ah, sí? Y no se ven, porque no hay voluntad. Y no es tío de este museo, ¿eh? Porque Juan Ramírez de Lucas, conmigo, se fue, llegó a negocios con los países que decidieron no devolverlos a su país, sino que estuvieran en un museo de arte internacional en Albacete, popular, de cultura popular. Ahí está, veremos a ver qué pasa con ella. Es decir, que esos descuidos no son solamente de hace 135 años, y son piezas excepcionales. Lo sepan ustedes, lo que hay en Albacete también. Pero bueno, hay alguna cosa maravillosa. Bueno, está bien. Yo, Ángela, quiero agradecerte la conferencia. Yo estoy flipado. No sé, Pero tú eres fan incondicional. Desde que tienes 20 años y cada vez flipo más contigo. Porque claro, te he visto tocar el piano, que eres... Pues ahora estamos en la universidad y en el doctorado y tal, pero no hay que olvidarse de que eres una gran pianista, de que bailas muy bien y de que eres una actriz bastante competente. Una gran compositora. Va, eso luego lo hablamos ahí tomándonos algo. Entonces, ahora, bueno, en este medio, y es que parece que llevas toda la vida en los museos y en las investigaciones y tal, es alucinante. Yo creo que el talento con la capacidad de trabajo y con la pasión, pues hacen cosas así como... Y que no salgo. Luego todas estas amigas me dicen, es que no sales nunca. ¿Qué haces? No, nada más. Vale. Darte las gracias. Gracias a ti. Gracias.